Moral extraña. Quien no aborrece a su padre y a su madre. Una gran multitud del pueblo iba caminando con Jesús y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, su mujer y sus hijos, sus hermanos y sus hermanas, y aun su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y todo aquel que no cargue su cruz y venga en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. San Lucas capítulo 14, versículos 25, 26, 27, 33. Aquel que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. San Mateo capítulo 10, versículo 37. Ciertas palabras muy extrañas, por cierto, contrastan de un modo tan raro en la boca de Cristo que instintivamente se rechaza su sentido literal, y la sublimidad de su doctrina no sufre con eso ningún perjuicio. Escritas después de su muerte, puesto que ningún evangelio se escribió cuando vivía, es lícito creer que en este caso el fondo de su pensamiento no fue bien expresado, o, lo que no es menos probable, que el sentido primitivo haya sufrido alguna alteración, pasando de uno a otro idioma. Bastaría que la primera vez se cometiera un error para que se haya repetido en las reproducciones, como se ve con tanta frecuencia en los hechos históricos. La palabra aborrece en la frase de San Lucas: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, está comprendida en este caso, pues no hay nadie que haya tenido la idea de atribuirla a Jesús. Sería pues superfluo discutirla y aún más procurar justificarla. Primero sería preciso saber si la pronunció, y en la afirmativa saber si en el idioma en que se expresaba tenía esta palabra el mismo valor que en el nuestro. En este pasaje de San Juan, aquel que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna, es cierto que no expresa la idea que le atribuimos. El idioma hebreo no era rico y muchas palabras tenían diferentes significaciones. Tal es, por ejemplo, la que en el Génesis designó las fases de la creación y que servía para expresar un periodo de algún tiempo y la revolución diurna. De ahí más tarde su traducción para la palabra día y la creencia de que el mundo fue obra de 6 veces 24 horas. Tal es también la palabra que significa camello y cable, porque los cables se hacían de pelos de camello. Fue traducida por camello en la alegoría del agujero de la aguja. Además, es necesario tomar en cuenta las costumbres y el carácter de los pueblos, que tanto influyen en el genio particular de sus idiomas. Sin ese conocimiento, el sentido verdadero de ciertas palabras pasa desapercibido de un idioma a otro. La misma palabra tiene más o menos energía, puede ser una injuria o una blasfemia en uno e insignificante en el otro, según la idea que se le atribuye. En un mismo idioma, ciertas palabras pierden su significado después de algunos siglos. Por esto, una traducción rigurosamente literal no siempre expresa perfectamente el pensamiento, y para ser exacto es necesario emplear algunas veces no las palabras correspondientes, sino sus equivalentes o perífrasis. Estas advertencias encuentran una aplicación especial en la interpretación de las Santas Escrituras y de los Evangelios en particular. Si no se toma en cuenta el medio en que vivía Jesús, se queda expuesto a equivocarse sobre el valor de ciertas expresiones y de ciertos hechos, a consecuencia del hábito que se tiene de comparar a los otros a sí mismo. Por esta razón es preciso, pues, separar de la palabra aborrecer la acepción moderna como contraria al espíritu de la enseñanza de Jesús.
Noa odit en latín, kai o meisei en griego, no quiere decir aborrecer, sino amar menos, lo que expresa el verbo griego misein, el verbo hebreo del cual debió servirse Jesús. Lo dice mejor aún, no solo no significa aborrecer, sino amar menos, o no amar tanto como el otro. En el dialecto siriaco, del cual se dice que Jesús hacía uso a menudo, esta significación es aún más clara. En ese sentido se dice en el Génesis capítulo 29, versículos 30 y 31. Y Jacob amó también a Raquel más que a Lía, y Jehová, viendo que Lía era aborrecida, es evidente que el verdadero sentido es menos amada, y así es como debe traducirse en muchos otros pasajes hebreos y sobre todo siriacos. El mismo verbo se emplea en el sentido de no amar tanto como a otro, y sería un contrasentido traducirlo por aborrecer, que tiene otra acepción bien determinada. El texto de San Mateo borra además esta dificultad. Esa es una nota de M. Pesani. Dejar padre, madre e hijos. Todo aquel que hubiere dejado por mi nombre su casa o sus hermanos o sus hermanas o su padre o su madre o su mujer o sus hijos o sus tierras, por esto recibirá 100 por 1 y tendrá por herencia la vida eterna. San Mateo capítulo 19 versículo 29. Entonces Pedro le dijo: por nosotros ved que todo hemos dejado y os hemos seguido. Jesús les dijo: en verdad os digo que ninguno dejará por el reino de Dios o su casa o su padre y su madre o sus hermanos o su mujer o sus hijos, que no reciba desde este mundo mucho más y en siglos venideros la vida eterna. San Lucas capítulo 18 versículos 28, 29 y 30. Otro le dijo: Señor, yo te seguiré, pero déjame primero disponer de lo que tengo en mi casa. Jesús le respondió: todo aquel que teniendo la mano puesta en el arado mira hacia atrás, no está apto para el reino de Dios. San Lucas capítulo 9 versículos 61 y 62. Sin discutir las palabras, es preciso buscar aquí el pensamiento, que evidentemente era este: los intereses de la vida futura sobrepujan a todos los intereses y a todas las consideraciones humanas, porque está de acuerdo con el fondo de la doctrina de Jesús, mientras que la idea de renunciar a la familia sería la negación. ¿Acaso no tenemos a la vista la aplicación de estas máximas en el sacrificio de los intereses y de los afectos de la familia por la patria? Se censura a un hijo por dejar a su padre, su madre, a sus hermanos, a su mujer y a sus hijos para marchar en defensa de su país. No se le reconoce, por el contrario, un mérito por abandonar las comodidades del hogar doméstico, los lazos de amistad, para cumplir con un deber. Hay pues deberes que se sobreponen a otros deberes. No impone la ley la obligación a la hija de dejar a sus padres para seguir a su esposo. El mundo está lleno de casos en que las más penosas separaciones son necesarias, pero no por eso se rompen los afectos. La distancia no disminuye ni el respeto ni la solicitud que se debe a los padres, ni la ternura por los hijos. Se ve pues que, aún tomadas literalmente, a excepción de la palabra aborrecer, esas palabras no serían la negación del mandamiento que prescribe honrar padre y madre, ni el sentimiento de ternura paternal, y con más fuerte razón si son tomadas en cuanto al espíritu. Ellas tenían por finalidad mostrar, por medio de una hipérbole, cuán imperioso era el deber de ocuparse de la vida futura. Por otra parte, deberían ser menos chocantes en un pueblo y en una época en que, a consecuencia de las costumbres, los lazos de familia tenían menos fuerza
que en una civilización moral más avanzada. Más débiles, estos lazos en los pueblos primitivos se fortifican con el desarrollo de la sensibilidad y del sentido moral. La misma separación es necesaria al progreso. Sucede en las familias como en las razas, que se bastardean si no hay cruzamiento y si no se injertan las unas con las otras. Es una ley de la naturaleza tanto en interés del progreso moral como físico. Esas cosas no son examinadas aquí, sino desde el punto de vista terrestre. El espiritismo nos las hace ver de más alto, enseñándonos que los verdaderos lazos de afecto son los del espíritu y no los del cuerpo, que esos lazos no se rompen ni por la separación ni aun por la muerte del cuerpo, que se fortalecen en la vida espiritual por la purificación del espíritu, verdad consoladora que da una gran fuerza para soportar las vicisitudes de la vida. Deja a los muertos el cuidado de enterrar a sus muertos. Él dijo a otro, sígueme, y él le respondió, Señor, permíteme ir antes a enterrar a mi padre. Jesús le respondió, deja a los muertos el cuidado de enterrar a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. San Lucas capítulo 9, versículos 59 y 60. ¿Qué pueden significar estas palabras? Deja a los muertos el cuidado de enterrar a sus muertos. Las consideraciones precedentes muestran primero que en las circunstancias en que fueron pronunciadas no podían expresar una reprobación contra el que miraba como un deber de piedad filial el ir a enterrar a su padre, pero encierran un sentido profundo que solo un conocimiento más completo de la vida espiritual podía comprender. En efecto, la vida espiritual es la vida verdadera, es la vida normal del espíritu. Su existencia terrestre solo es transitoria y pasajera. Es una especie de muerte comparada al esplendor y a la actividad de la vida espiritual. El cuerpo no es otra cosa que una vestidura grosera que se reviste momentáneamente al espíritu, verdadera cadena que lo sujeta a la gleba de la tierra y de la cual se siente feliz de estar libre. El respeto que se tiene por los muertos no es por la materia, sino por el recuerdo del espíritu ausente. Es análogo al que se tiene por los objetos que le pertenecieron, que él tocó y que los que le han amado guardan como reliquias. Esto es lo que aquel hombre no podía comprender por sí mismo. Jesús se lo enseña diciendo, no os inquietéis con el cuerpo, pensad antes en el espíritu. Id a enseñar el reino de Dios, id a decir a los hombres que su patria no está en la tierra, sino en el cielo, en donde se encuentra la verdadera vida. No vine a traer la paz, sino la división. No penséis que vine a traer la paz a la tierra. Yo no vine a traer la paz, sino la espada, porque vine a separar al hombre de su padre, la hija de su madre y la nuera de su suegra, y el hombre tendrá por enemigos a los de su casa. San Mateo capítulo 10, versículo 34, 35, 36. Vine a echar fuego en la tierra, ¿y qué deseo sino que se encienda? Debo ser bautizado con un bautismo, y cómo me siento apesadumbrado hasta que se cumpla. ¿Creéis que vine a traer la paz en la tierra? No, os lo aseguro, mas al contrario, la división, porque de hoy en adelante, si se encuentran 5 personas en una casa, estarán divididas las unas contra las otras, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará en división con su hijo y el hijo con su padre, la madre con su hija y la hija con la madre, la suegra con la nuera y la nuera con la suegra. San Lucas capítulo 12, versículo 49 al 53. Fue Jesús la personificación de la dulzura y de la bondad, el que no cesó de predicar el amor al prójimo, el que pudo decir, yo no vine a traer la paz sino la espada, yo vine a separar al hijo de su padre,
el esposo de la esposa? Yo vine a echar fuego sobre la tierra y tengo prisa de que se encienda. ¿Acaso estas palabras no están en contradicción manifiesta con su enseñanza? ¿No es blasfemia atribuirle el lenguaje de un conquistador sanguinario y devastador? No, no hay blasfemia ni contradicción en estas palabras, porque fue él mismo quien las pronunció, y ellas atestiguan su alta sabiduría, solo que su forma, un poco equívoca, no expresa exactamente su pensamiento, lo que hizo que se desechase su sentido verdadero. Tomadas literalmente, tenderían a transformar su misión enteramente pacífica en una misión de perturbaciones y discordias, consecuencia absurda que el buen sentido hace apartar, porque Jesús no podría contradecirse. Toda idea nueva forzosamente encuentra oposición, y no hay una sola que no se haya establecido sin luchas, puesto que en semejante caso la resistencia está siempre en razón de la importancia de los resultados previstos, porque cuanto más grande es, más intereses lastima. Si es notoriamente falsa y si se juzga sin consecuencia, nadie se preocupa con ella y la dejan pasar sabiendo que no tiene vitalidad. Pero si es verdadera, si descansa sobre una base sólida, si se entrevé futuro para ella, un secreto presentimiento advierte a sus antagonistas que es un peligro para ellos y para el orden de cosas en cuyo sostenimiento están interesados. Por eso caen sobre ella y sus partidarios. La medida de la importancia y de los resultados de una idea nueva se encuentra así en la emoción que causa al surgir, en la violencia de la oposición que suscita y en el grado y persistencia de la cólera de sus adversarios. Jesús venía a proclamar una doctrina que minaba por sus bases los abusos en que vivían los fariseos, los escribas y los saduceos y los sacerdotes de su tiempo. Así le hicieron morir, creyendo matar la idea, matando al hombre. Pero la idea sobrevivió porque era verdadera, creció porque estaba en los designios de Dios, y salida de un pueblo oscuro de la Judea, fue a plantar su bandera en la misma capital del mundo pagano, en presencia de sus enemigos más encarnizados, de los que tenían más interés en combatirla, porque echaba por el suelo creencias seculares que muchos sostenían más bien por interés que por convicción. Allí esperaban a sus apóstoles las luchas más terribles. Las víctimas fueron innumerables, pero la idea creció siempre y salió triunfante, porque se sobreponía como verdadera a sus predecesoras. Es preciso notar que el cristianismo llegó cuando el paganismo estaba en decadencia y se debatía contra las luces de la razón. Era practicado aún en cuanto a la forma, pero la creencia había desaparecido. Solo el interés personal lo sostenía. Pero el interés es tenaz, nunca cede a la evidencia, irritándose tanto más cuanto más perentorios son los razonamientos que se le oponen y le demuestran mejor su error. Sabe bien que está en él, mas esto no le conmueve, porque la verdadera fe no está en su alma. Lo que más teme es la luz que abre los ojos a los ciegos.
este error le es de provecho y por eso se aferra a él y lo defiende. Sócrates no había también emitido una doctrina análoga hasta cierto punto a la de Cristo. ¿Por qué pues no prevaleció en esa época en uno de los pueblos más inteligentes de la tierra? Es que el tiempo no había llegado aún. Él sembró en una tierra que no estaba trabajada. El paganismo aún no se había gastado. Cristo recibió su misión providencial en el tiempo propicio. Todos los hombres de su tiempo no estaban ni mucho menos a la altura de las ideas cristianas, pero había una actitud más general para asimilarlas, porque se comenzaba a sentir el vacío que las creencias vulgares dejaban en el alma. Sócrates y Platón habían abierto el camino y predispuesto a los espíritus. Infelizmente, los adeptos de la nueva doctrina no se entendieron sobre la interpretación de las palabras del maestro, la mayor parte cubierta con el velo de las alegorías y de la figura. De ahí nacieron desde el principio las numerosas sectas que pretendían todas tener la verdad exclusiva y que 18 siglos no pudieron poner de acuerdo, olvidando el más importante de los divinos preceptos, aquel del que Jesús había hecho la piedra angular de su edificio y la condición expresa de la salvación, la caridad, la fraternidad y el amor al prójimo. Estas sectas se anatematizaron mutuamente y se arrojaron unas contra otras, destruyendo las más fuertes a las más débiles, ahogándolas en sangre, en los tormentos y en las llamas de las hogueras. Los cristianos, vencedores del paganismo, de perseguidos se hicieron perseguidores. Fue a hierro y fuego como plantaron en ambos mundos la cruz del Cordero sin mancha. Es un hecho constatado que las guerras religiosas fueron las más crueles e hicieron más víctimas que las guerras políticas, y que en ninguno de estas se han cometido más actos de atrocidad y barbarie que en aquellas. ¿Eso fue culpa de la doctrina de Cristo? No, ciertamente, porque condena formalmente toda violencia. ¿Acaso dijo alguna vez a sus discípulos: id y matad, masacrad, quemad a aquellos que no piensen como vosotros? No, porque les dijo todo lo contrario. Todos los hombres son hermanos y Dios es soberanamente misericordioso. Amad a vuestro prójimo, amad a vuestros enemigos y haced el bien a los que os persiguen. Les dijo más: el que mata por la espada perecerá por la espada. La responsabilidad no está pues en la doctrina de Jesús, sino de los que la interpretaron falsamente e hicieron de ella un instrumento para servir a sus pasiones. De aquellos que ignoraron estas palabras: mi reino no es de este mundo. Jesús, en su profunda sabiduría, preveía lo que iba a suceder, pero estas cosas eran inevitables por ser inherentes a la inferioridad de la naturaleza humana, que no podía transformarse repentinamente. Era preciso que el cristianismo pasase por esta larga y cruel prueba de 18 siglos para manifestar todo su poder, porque a pesar de todo el mal cometido en su nombre, salió puro de ella.
jamás se le ha puesto en tela de juicio. La censura siempre recayó sobre los que abusaron de él, y a cada acto de intolerancia se ha dicho siempre: si el cristianismo fuese mejor comprendido y mejor practicado, no hubiera sucedido esto. Cuando Jesús dijo: no creáis que vine a traer la paz, sino la división, su pensamiento era este: no creáis que mi doctrina se establezca pacíficamente, traerá lucha sangrienta, y a las que mi nombre servirá de pretexto, porque los hombres no me habrán comprendido o no me habrán querido comprender. Los hermanos separados por su creencia sacarán la espada uno contra uno, y la división reinará entre los miembros de una misma familia, que no tendrán la misma fe. Yo vine a prender el fuego en la tierra, como se prende fuego en un campo para destruir las malas hierbas. Y por mi parte quiero que arda, para que la purificación sea más pronta, porque de este conflicto saldrá triunfante la verdad, a la guerra sucederá la paz, al odio de los partidos la fraternidad universal, a las tinieblas del fanatismo la luz de la fe razonada. Entonces, cuando el campo estuviese preparado, yo os enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, que vendrá a restablecer todas las cosas. Es decir, que haciendo conocer el verdadero sentido de mis palabras, que los hombres ya más ilustrados podrán por fin comprender, pondrán fin a la lucha fratricida que divide a los hijos de un mismo Dios, cansados por último de un combate sin consecuencias que arrastra tras de sí la desolación y lleva la turbación hasta el seno de las familias. Los hombres reconocerán en dónde están sus verdaderos intereses para este mundo y para el otro. Verán de qué lado están los amigos y los enemigos de su tranquilidad. Entonces todos se agruparán bajo una misma bandera, la de la caridad, y las cosas se restablecerán en la tierra, según la verdad y los principios que os enseñé. El espiritismo viene a realizar en el tiempo predicho las promesas de Cristo. Sin embargo, esto no puede hacerse sin destruir los abusos, como Jesús encuentra a su paso el orgullo, el egoísmo, la ambición, la avaricia y el ciego fanatismo, que, acosados en sus últimas trincheras, intentan cortarle el camino y le suscitan trabas y persecuciones. Por esto le es necesario también combatir, pero el tiempo de los hechos, de las luchas y de las persecuciones sangrientas ha pasado. Las que se tendrán que sufrir serán enteramente morales, y su término se aproxima. Las primeras han durado siglos, estas durarán apenas algunos años, porque la luz, en lugar de salir de un solo foco, sale de todos los puntos del globo y abrirá más pronto los ojos a los ciegos. Aquellas palabras de Jesús deben pues entenderse en el sentido que manifestaban la cólera que él preveía que su doctrina iba a levantar, los conflictos momentáneos que iban a ser su consecuencia, las luchas que tendrían que sostenerse antes de establecerse,
como sucedió con los hebreos antes de entrar en la tierra prometida, y no como un designio premeditado de su parte de sembrar el desorden y la confusión. El mal debería venir de los hombres y no de él. Es como el médico que vino a curar, pero cuyos remedios provocan una crisis saludable, removiendo los humores peligrosos del enfermo. Esto está en el capítulo 23, Moral extraña, por Allan Kardec, del libro El Evangelio según el Espiritismo, editorial Mensaje Fraternal, traducción Alipio González Hernández, lector Abel Prasca, presidente de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espíritas Mier de Amor de Barranquilla, Colombia.